Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire como... Tiempo de tertulia para analizar la primera derrota oficial de la temporada para el UCAM Murcia. Jaime Nadal, ¿qué tal? Muy buenas, Olga. Laura Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. Chicos, ¿qué sensaciones? Si quieres empieza tú, Jaime, te dejo el partido en Tenerife, porque bueno, ya lo pudimos hablar ayer un poquito en X Space. El UCAM Murcia estuvo, como quien dice, 5 minutos en partido, los 5 primeros. Y es muy pronto, es verdad que la Laguna Tenerife es un equipazo, es verdad que juegan de memoria, es verdad que todos los jugadores que disputaron minutos, todos se conocen desde hace varios años, entre ellos y con el entrenador, que, bueno, eso luego os lo pregunto, si está o no Tenerife en un escalón por encima, pero es muy pronto para irse del partido, ¿no? Sí, yo creo que quizás esperaba lucharlo un poquito más, ¿no? Es cierto que puedes perder el partido, juegas en su pista, todos sabemos el nivel de Tenerife, pero lo cierto es que, como tú bien has dicho, hay 5 minutos muy buenos, donde la entrada al partido es un parcial de 4-10, con De Julius espectacular, también con Keiko bien, el equipo en general con una intensidad alta, que es lo que se requiere en este tipo de partidos. Para ganarlos tienes que hacerlo todo perfecto. Y donde, bueno, pues en cuanto Tenerife empieza a coger su ritmo, también estuvo acertado en el tiro, es muy difícil frenarlo. Lo intentas hacer, intentas revertir la situación con tiro exterior, pero es que al descanso te vas con un 0 de 10. Y yo creo que ahí pues empieza a hacer, se produce la primera brecha, por así decirlo, del partido, con ese +15, ya darle la vuelta a la situación, como digo, en su pista, y frente a un equipo que, como tenga el día, es prácticamente imparable y se fue hasta los 100 puntos casi. Se hace todo muy difícil, pero desde luego hay que revisar el por qué ocurre esa brecha en el marcador y les permite imponer su ritmo tan pronto. Laura, que es que nos repetimos mucho, pero es que cuando Marceliño se hace con el control, con el poder del partido, por muchos 40 y... ¿Cuántos tiene? ¿Dos? 42. Los- Por muchos 42 años que tengas, si él tiene el partido y el control, no tienes nada que hacer, ¿no? Es un poco la sensación esa que te da cuando empiezas a jugar y ves a Marceliño como que ese día él va a dominar ahí y ya tú lo vas a tener muy complicado. Y claro, es cierto que de Julius empieza muy bien y hay ahí como una especie de enfrentamiento base con base que dices, bueno, de Julius también empieza bien, pues vamos a ver. Es cierto que al final Marceliño impone un ritmo, una anotación que te hace muy difícil meterte en partido, estar cómodo, porque siempre está, realmente es muy constante. Y la frase que tú has dicho, yo creo que es tal cual lo que pensamos un poco todos, que Tenerife juega de memoria, que Tenerife da la sensación de que, bueno, es un bloque que juega unido, un bloque que juega sin cometer prácticamente errores, y eso hizo que Juan Murcia al final, pues eso, un pequeño despiste que parece que nos cuesta un segundo cuarto fatídico, y es cierto que en la segunda mitad, pues bueno, pues el tercer cuarto lo pierdes de poquito y el último lo ganas, pero es que ya no te vale, ya la sensación es de que no vas a llegar a ganar ese partido por lo que tú dices, porque parece que Tenerife ha impuesto un baloncesto al que no llegábamos. Chicos, la diferencia fue por 16 puntos, 96 a Sí. 80. Pudieron ser 30, lo dijo Sito en rueda de prensa. Bueno, no sé si dijo la palabra 30 o muchos más, pero la distancia en el marcador al final pudo ser más grande. Vale que en la Liga Andesa está más que comprobado, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Lo vimos, por ejemplo, la semana pasada al Lleida, ¿no? Que ganó en el Palau al Barça. Pero ¿creéis que la Laguna Tenerife, Jaime, voy contigo primero, está en un escalón más que Luca Murcia? Porque a mí me embajonó un poco el partido. Y es cierto que solamente es la tercera jornada, pero veía el 2-0 en la clasificación, el +53 de Averás hasta el partido del fin de semana. Líderes, me parecía un partidazo tremendo. Decir, bueno, primero contra segundo, dos estilos, en algunos casos similares, pero en otros muy diferente de lo que quiere hacer Sito este año, de correr, de imprimir ritmo, tal. Pues eso la Laguna Tenerife, porque tiene al final muchos jugadores veteranos, no lo puede hacer.
En Tenerife tiran en todas las posiciones, por ejemplo, cada equipo tiene sus puntos fuertes y débiles. Y me embajona pensar que solamente hubo 5 minutos de partido. Y Mm. no quiero pensar, necesito un par de jornadas más. Por ejemplo, en este tramo de calendario se va a poder ver si estos equipos están un escalón más o no, porque entonces, bueno, pues que es un bajón, ¿no? La mejor frase que define para mí el partido es el golpe de realidad, ¿no? Te enfrentas por primera vez en la temporada a uno de esos rivales que hipotéticamente van a estar en el top 5, top 6. Yo sí creo que Tenerife está en ese escalón. Yo creo que detrás de Madrid, Barça, Valencia, Unicaja, ellos están ahí, ¿no? Ya, Junto pero con había mucha Baskonia. gente en Murcia que pensaba que este año podía estar también el Luca Murcia, como lo estuvo hace dos. Bueno, pero es difícil, o por lo menos de momento lo veo muy pronto para que UCAM pueda estar en esa posición. Es cierto que ya llevamos, vuestra plantilla en general lleva 2 meses de trabajo, que ya hemos visto partidos muy buenos, que es cierto que no hemos visto quizá la continuidad durante 40 minutos, quizás si lo vimos en Andorra, el partido completo donde UCAM domina en todas las fases. Por ejemplo, en Girona hubo fases en las que no termina de dominar o te igualan, frente Sí. al Risk igual. Entonces me falta ver eso, ¿no? Un partido de cabo a rabo, como se dice, donde tú eres claro dominador. Y claro, lo hace frente a un rival que mantiene casi las mismas piezas que el curso pasado, que las que hace, pues con la incorporación, por ejemplo, de Yedraitis, le da un plus tremendo, que hizo un partidazo. Me la había Entonces, quitado de Supermanager justo. pues fíjate, mal hecho. Y Total. entonces yo creo que no puedes equipararte a estos equipos, ¿no? Sí les puede llegar a competir en un partido, porque como tú dices, al final la liga andesa está súper igualada y a 40 minutos todo puede pasar, pero a la larga, desde luego, yo creo que UCAM no se puede poner esa etiqueta de ser un equipo de top 5 o top 6. ¿Lo puede luchar? Sí. ¿Puede ganar perfectamente a Baskonia este domingo o al Barça dentro de 2 semanas? Perfectamente lo podemos ver, pero la realidad o lo normal es que no lo ganes. Ahora, lo que no es normal es que, como tú dices, el partido dure tan poquito y les dejes jugar a sus anchas durante tanto tiempo, ¿no? Eso es el punto negativo. Bajoner, Laura. Viéndolo sí, luego en frío quizá no tanto. Viéndolo sí era un poco el decir, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Luego, pues bueno, lo piensas, realmente solo hemos perdido uno, como tampoco vamos a alarmarnos, Sí, pero sí, yo sí no lo quizá digo tanto por el resultado, sino mm, por en la sí el juego, sensación, ¿no? sí. Quizá me pasa Mm. sobre todo al ver nuestros interiores, los veía un poquito Buen cuadro. limitados. Una vez que Keiko ya Ejé. terminó de Sí, sí. empezó bien, pero vi que no había manera, no había manera, o sea, ya no era Sermadini, ya era Fran Guerra, por Cambia. ejemplo, que no hablamos de un pívot titular en esta liga o digamos importante, pero sí que también nos hacía daño. Entonces ahí es donde vi un poquito el agujero y las dudas un poco a futuro. Vamos, eso como tú dices, a esperar esta jornada porque seguramente pues, nos den mucho más aplomo para ver Ujú. realmente cómo podemos meternos por ahí, qué posición podemos ocupar y bueno, al final, ya te digo, sin dejar ningún partido pasar. Pero sí que durante el partido la sensación no era buena. No sé, también teníamos muchos referentes que no anotaron. Dylan Ellis, Total. por Oh. ejemplo, no estuvo. Y bueno, aunque sí de Julius quiso tirar hacia adelante, quizá demasiado solo, San Rosa acompaña y demás, pero vemos como Tenerife anota todo el equipo menos Joan Sastre, creo. Entonces, minutos muy repartidos, todo el mundo juega, todo el mundo anota y era una especie de imagen de equipo que en UCAM no se vio. Es Ujú. verdad que De Julius ha terminado siendo el MVP de la jornada 3. Sí. Ahora ya, antes, ya no sé si el año pasado o hasta hace poco cambiaron eso, ¿no? Que antes podía, el MVP era solamente si su equipo había ganado, si había perdido no contaba. Que es una pena que no le haya servido para ganar. Es el primer día que, bueno, que él tiene esos números. A mí sigue, de verdad, y lo digo siendo MVP. Atrás le queda todavía un poquito, pero es cierto que dices, sobre todo en el tercer cuarto, fue cuando despuntó que dices, pues menos mal que estaba él, porque Dylan Ujú, Ennis hace 0 tiros a canasta, cero, y Tony Nakic hace dos. Que recordemos también que Nakic no había jugado el partido del miércoles en Europa y llegaba descansado. Entonces,
ante equipo como la Laguna Tenerife, en el que todos sus jugadores, como ha dicho Laura, suman, menos Joan Sastre no metió, pero al final es un jugador importantísimo para Chus, es que no Mm. te puedes permitir a tanta gente tan lejos de tu nivel, si no a un equipo como Tenerife no le ganas. Jaime. Yo es que hasta de esto, y me parece que te lo dije ayer, a una lectura hasta positiva. Que sin tu referente ofensivo o tu máximo anotador del curso pasado lanzando 0 tiros, con Forres haciendo un 1 de 6 en triples y que tampoco estuvo aceptado, no sé si va a los 4 o 5 puntos en general. Nakic lanzando 3 veces de canasta, 2 triples solo. Juntas todo esto y haber llegado a los 80 puntos es un milagro. O sea, como tú dices, lo has dicho al principio, yo es que si el equipo pierde de 25, nadie se hubiera sorprendido, porque la superioridad fue tremenda. Sí. Yo os digo que como lectura positiva puede sacar que el equipo, pese a ello, anota 80 puntos, que Ujú. intenta recortar la distancia, pero claro, no te convence, no es un argumento pues superficial, que te hace ver que, bueno, que el equipo aún tiene mucho margen de mejora y que a nada que estén un poquito más acertados o que Dylan hubiese encontrado la vía de anotar, hubiese sido la historia totalmente distinta. Que recuerdo que mucha gente nos preguntaba en redes sociales, ¿pero le pasa algo a Dylan? ¿Tiene molestias? ¿Ha pasado algo? No. Yo No, creo que mal el plan partido y de partido de la Laguna Tenerife era salió, esto. si no me equivoco, con Sastre al 2 para Mm, defenderlo, que es uno de sus mejores defensores de sí, sí. exteriores, es uno de los mejores defensores exteriores de la liga, y le salió perfecto, lo saca de partido, Dylan hace 2 faltas en el primer cuarto, es verdad que luego que dobla algunas, ¿no? Hay algunas que ya lo hemos dicho que Nis desde que está en Murcia, quitando este partido de Europa, por ejemplo, que yo lo dije del último partido en Europa, estamos viendo al Dylan menos egoísta. Pero recuerdo perfectamente la jornada 1 después de haber ganado con los porcentajes que se ganan, Jaime y yo dijimos, esto, ojo, no va a ser lo normal, ojalá sí, pero no va a ser lo normal porque lo habíamos visto en la previa BCL y no ha sido la tónica, ha sido de momento que ojalá sí se convirtiese en algo más asentado, pero ha sido muy puntual el acierto contra Moraván Andorra porque no lo tuviste en Girona hasta el último cuarto, no lo tuviste en Europa. Es que mirando porcentajes, voy a dejar por aquí estadísticas, es un 26 de 39, un 67% en tiros de 2, pero es que sobre todo es un 4 de 22 en triples, un 18%, que contra la Laguna Tenerife, que te ha hecho remontadas increíbles, pues esas remontadas se basan de una antideportiva y triple, en meterla con los ojos cerrados. Es que tú al final tú no tienes armas con estos porcentajes para competirle, ¿no, Laura? A un equipo como Tenerife. Y eso que es verdad que Sito siempre dice que no se agarra al acierto para valorar un partido, pero es verdad que contra ciertos equipos es que si no metes, tus opciones se reducen mucho. Claro, es que al final Tenerife domina en la mayor parte de los porcentajes del partido. Ya no hablamos solo en tiro de 2 y de 3, que claramente Tenerife está muy por encima, porque podría dar igual el cómo fuera su porcentaje si el nuestro fuera más o menos aceptable, pero un 18% en tiro de 3, pues ya tienes que estar rindiendo muy bien o muy por encima o no sé, teniendo mucho acierto de 2. Es muy difícil que estés en partido con un 18% en tiro de 3, sobre todo si el otro equipo pues está más acertado. Al final, UCAN solo está por encima y muy poco en rebotes defensivos, balones robados y negativamente en balones perdidos. Sí, es que fíjate, Entonces, mirando estadísticas, claro, hemos dicho, ¿no? Que solamente has estado 5 minutos en partidos, pero las estadísticas son más o menos parecidas en todas, incluso en tiros de campo has hecho más mm, tú que el rival, quiere Sí. decir que, o que has corrido más, que has tenido más posesiones. En rebotes son muy parecidos, pero ellos hacen en 7 rebotes ofensivos 15 puntos y tú en 9, o sea, 2 rebotes ofensivos más, haces 4 puntos solamente. Es que el partido desde el tiro fue malísimo. Claro, hay mucha gente que también quería abrir el rebote, ¿no? Oye, perdón, el debate de la Mm. pintura. Es decir, es que, y es verdad, es que desde que Keikok se pone con 2 faltas y se va al banquillo, Musa, que ayer me preguntaba una persona, es que ¿por qué saca a Musa si no estaba en dinámica, que estaba jugando poco hasta ahora? Yo creo que como Sito ve que ese
tipo de 5 le estaba funcionando y estabas teniendo ventajas con Sermadini en jugar atlético, físico, quiere poner a Musa por eso, pero Musa tiene una entrada horrible en el partido, bueno, que de hecho ya no vuelve a jugar. ¿Cuánto estuvo Musa en pista? 2 minutos, 4,5. paso y medio. Porque ahí empieza Sermadini a hacer pim pam pum. Y luego Kate, que había estado muy bien en pretemporada, pero que una vez ha empezado el curso a mí no me está gustando y sus números, bueno, ves 6 puntos, 5 rebotes, 8 de valoración, que puedes pensar no está mal, pero es que atrás no está bien. Sí, tiene desconexiones. También me falta verle algo más ofensivamente, que yo creo que es lo que más destacaba en pretemporada. En cuanto a Musa, estoy de acuerdo. Creo que la entrada al partido es nefasta y entiendo que Sito no le vuelva a dar entrada, pero creo que la idea era esa, ¿no? De el mismo perfil que Keiko, con un pío más móvil en defensa, pues volver a usarlo, un perfil más similar. Y volviendo atrás un poco en lo del el acierto exterior, es que no es normal ni el acierto del otro día, que es un 18%, ni el de Andorra, que es más de un 40 y largo. Lo normal es quedarte en tierra de por medio, ¿no? Ya. Eh, Porque al final también, yo es lo que dije al principio de temporada, creo que no van a ser todos los partidos un porcentaje de 40 o más, pero sí creo que tiene que estar en torno al 34, 35, que es algo más, pues más normal, porque tienes jugadores que en temporadas anteriores han promediado más de un 40, Ya. tanto Nakic, Rayeste, Forres. Entonces es lo que a mí me llama la atención, que ninguno de ellos, bueno, es cierto que Nakic solo ha tirado, pero por ejemplo Forres tiene varios partidos así, en los que cuando tiene el día perfecto, pero cuando no, luego te penaliza. Rayeste tampoco tuvo el día. Dylan que ni Alfonso tampoco le voy a contar. De Giroud sí estuvo acertado, tiró 4, metió 2, El pero bueno. UCAM es el noveno de la liga después de 3 jornadas, que tampoco es un baremo. Siempre dice Sito Sí, que necesita 10 jornadas, 10 partidos para un poco hacer un balance. Bueno, pues con en 3 cuanto a porcentaje, ¿no? disputadas, sí, en cuanto a De porcentaje, triple. desde el triple. ¿Cuánto es En exactamente? 31,9. Para mí tiene que crecer un poquito más. Tiene que estar en torno a 34-35. Y al final ese 34-35 supone 2 o 3 triples más por partido. Y la situación cambia bastante, ¿eh? Sí, Son 6 o 9 puntos más. total. Si queréis abrimos ya, que mucha gente, el melón Higgs, iba a decir abrir, que el melón de Higgs, que mucha gente cuando he subido la foto de vamos a grabar la tertulia de qué queréis hablar, bueno, todo el mundo nos decía Higgs, 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 que si hay que cortarle, que no se adapta, que tal. Yo entiendo, de verdad entiendo lo que quiere decir todo el mundo, pero justamente en este partido cuando todos tus referentes, salvo de Julius, han desaparecido, a mí me parece injusto poner el foco en este partido en Higgs. Porque es verdad que tiene. ¿Cuánto estuvo Higgs en pista en Tenerife? Estuvo Ni dos 1,50. minutos. 1,55. 1,55. Ya, pero es que y Nakic, ¿qué hizo? Y Folk, ¿qué hizo? Que tampoco hicieron nada. Directamente, tu referencia exterior que hizo, que es Dylan Ennis, ni lanza canasta. O sea, que te pones a ver a otros jugadores y dices, centrar el foco en Higgs no es lo correcto. Ahora, centrar el debate en el que cuando estos jugadores no tienen el día, tener a alguien de segunda unidad que sí que pueda aportar o Es que no cambiar. hubo segunda unidad en Tenerife. Sí, pero bueno, entiendo que el debate de la gente es ese, ¿no? Que tener un 4 de garantías, ya que no va a estar Gates, que no ven a Higgs como el reemplazo o como la competencia No, suficiente no, para desde Nuggets. luego que no lo es. Eso, No. yo creo que ese es el debate que quieren Pero yo sugerir, creo ¿no? que ese debate está como súper asumido, ¿no? Por el club, que tú no has fichado. Es Claro, una es que apuesta al tú, el final. que era tu rotación, que era Nakic, pasa a ser tu titular y tu 4 lo estaban haciendo entre Folk y bueno, y debe dar más Higgs, ¿no? Y si no lo Mm. da, que de momento no te ha dado nada, a mí el partido que más me sorprende es el de Europa, que creo Mm. que es donde, sobre todo los americanos, donde cogen sensaciones y valoran mucho siempre es en Europa, que no le aprovechó nada, que no tirase, que es entonces cuando Sito hace las declaraciones que hace de si no tira más, no juega, que vuelvo a Mm. repetir lo que ya lo he dicho 2 veces, pero que no me parece un ataque al jugador, me parece que esto es deporte profesional y aparte que el jugador no creo que las haya escuchado de rueda de prensa, pero que eso ya lo sabe porque su entrenador y el La ha dado director con él. deportivo cuando lo fichan se lo han dicho,
pero que dicho esto, ¿tiene que dar un paso al frente? Sí, ¿lo va a dar? No lo sé. Igual sí, igual no. Si no lo da, y estoy convencida de que el club sigue en mercado, incluso en el día uno de firmar a Higgs, dice, bueno, pues de momento firmo a este, como hemos dicho Jaime y yo durante varias semanas, con cortes, cada mes o cada 2 meses tiene cortes, suelen tenerlo este tipo de contratos. Mm. Y si en ese momento te cuadra una operación por el medio, pero que vuelvo a repetir, que hay hasta 4 equipos que buscan un jugador en esa posición y no lo están encontrando en mercado, y eso que Lucas Murcia puede irse a la baza de extracomunitario, Y pero hay alguno que también va a cortar la con 4 dentro de poco. bueno, pues eso, imagínate. Hay que estar El atento. mercado de los cuatro está como está, ¿no? ¿Te está Mm. Mm. ayudando? No. ¿Necesitarías para compensar la plantilla una mejor rotación? Sin lugar a duda. Pero es lo que hay de momento. Ujú. Sobre todo en un día como el sábado, en el que tus 5 no responden y tú puedas tener un 4 de garantías, que decir, juego con un 4 interior y vamos a ver cómo sale, porque realmente no había un revulsivo, ninguno de los tres fue capaz de poder, no sé, quizá coger un poquito de protagonismo en la zona. Ujú. Nada, Higgs es que No ni tocó el era, balón, ¿eh? no, su aparición fue rápida, Sí, estelar. Sí, tiene sí. un -2 en el más menos, que no sé, pues con los que estaría en pista, pero tú ves la estadística y todo es 0-0-0-0, o sea, como rollo, no has tocado Mm. el balón, ni has hecho nada, Sales ni una y... falta. para nada. Ujú. Entonces, pues eso. Y sí me parece un poco antiguo lo de, es que hemos gastado la plaza de americano en el jugador, en unos recién salido de la universidad. Bueno, hace unos años sí que tenía mucho más peso la plaza extracomunitario, pero hoy en día, entre los pasaportes Sí, sí, y cómo sí. está el mercado americano, que muchos prefieren quedarse en la G-League, que tienes las ligas turcas, las ligas asiáticas, quiero decir que en algunos equipos sí, pero en otros tampoco son los que marcan las diferencias. Los extracomunitarios, por ejemplo, en Unicaja, Perry, pues, pasaporte de Montenegro. Ujú. Facu Campazo, es que podemos decir en todos los equipos que no tiene por qué ser la estrella. Kevin Panther es la extracomunitaria en el Barça. Bueno, estamos hablando de Barça, pero Darius que, Thompson en Valencia también. claro, Italia, juega con Ujú. Italia. Te quiero decir que hoy en día De Julius va a tener pasaporte si no pasa nada raro también en las próximas ventanas FIBA. Bueno, pues eso también te puede abrir muchas puertas. Pero que esto decir es que estoy gastando en una plaza extracomunitario en alguien que sale de la universidad, también lo hiciste con Dileo. Yo quiero decir que es que al final, pues ya lo hemos Mm. hablado muchas veces, ¿no? Lo que te cuesta un jugador que lleva más años en la liga, a uno que Sí, viene sí, de sí. fuera, a mí me parece un poco tontada el pensar, no tontada, sino algo un poco ya antiguo, el pensar que el jugador americano es el que te tiene que marcar las diferencias. Sobre todo cómo está el mercado. Bueno, sí, españoles también. Sí, sí. De hecho, bueno, en el mejor equipo que ha tenido UCAM, que fue en ese 23-24, del quinteto sacas a Sliva como americano, pero quiero decir, Virgander dando un nivelazo siendo sueco, Dylan Ennis con pasaportes de 1000 lados, Howard San Ross, Joaquinson, va sumando jugadores y realmente, Kurucs. de hecho, Copen, que era uno de los extracomunitarios, no era el que más destacaba. O sea, destacan el resto de compañeros y ninguno es extracomunitario. Entonces, como tú dices, al final eso no tiene nada que ver. No, no veo yo. Y más cómo estará el mercado, de súper inflacionado, cómo Mm. cotizan ahora los americanos. Yo creo que eso ya, No, tú ese dices, es más el antiguo. problema. Ujú, desde No, luego. ya, que es que era simplemente eso, que nos lo habían dejado en las preguntas y también nos pregunta mucha gente que si, pues eso, con el déficit que tienes en la posición de 4, que si vemos a Keikok de ala pivot, bueno, no. No, claramente no. Yo creo que si lo ha fichado para el 5 es por algo en concreto, ¿no? Para lo que demostró en Girona. Yo creo que el partido de Girona es el claro ejemplo de lo que tiene que hacer Keiko. Tiene que bajar pulsaciones Keikok. Eso sí, eso también, eso seguro. Pero eso ya menos lo sabíamos en pretemporada. Ya en el Ya, pero partido frente a bueno, al Valencia, que final era el va primero. a Gresca por partido, con mayor o menor trascendencia en el partido, pero tiene que controlar el tema de las faltas, porque yo creo que eso es lo que te separa de
bueno, en su caso también han sido las lesiones, pero ahora que vuelve a coger ritmo, lo que Mm, te separa de un equipo mejor, porque es que te tiene que sentar a los 4 minutos. eso está claro. Yo creo Sí, el equipo a que partir de el incidente, pelea, como sea que lo llamemos, pierde un poco el rumbo. Es decir, ya estás mm, focalizando en algo que no es el juego, que no es el plan de partido y al final descentra. Y eso claramente se nota. Por ir terminando y pregunta concreta, y la voy a contestar yo también, me voy a mojar. ¿Creéis que el de Baskonia es partido de Copa? Teniendo en cuenta que es la jornada 4. sí, yo creo que sí, porque, bueno, primero porque viene en un momento, o no viene en un momento tan bueno como se puede esperar de una plantilla como Baskonia, y porque creo que hay que ganar a los de arriba, que eso lo hablamos también ayer. Creo que para entrar a Copa tienes que ganar más partidos de los que pierdes, eso seguro, y para hacer eso precisamente tienes que ganar pues alguno del top 8 top 9 y Baskonia Total. es uno de ellos. Entonces, no solo el de Baskonia, yo creo que ganar incluso alguno más. Pero bueno, yo creo que siendo además en el Palacio y en el momento, como digo, en el que viene Baskonia, hay que intentar aprovecharlos, claro que sí. Yo no tanto por el momento en el que llega Baskonia, sino porque un equipo como el UCAM Murcia, si no gana a alguno de los grandes, no puede entrar en Copa. Quiero Claro. decir, Sí, solamente sí, sí. ganando a los de abajo no entras en Copa, no te dan los números para entrar en Copa del Rey, porque además la liga que está igualadísima y demás, pues tienes que sacar el de Juventud, tienes que sacar, porque es rival directo, es un partido que ganas tú y que no Sí, ganan sí. ellos. El de Tenerife ya se te ha escapado, al Palau vas dentro de una semana. Tienes que ir a eh, Gran Canaria, me parece también en las últimas a Gran jornadas. Canaria vas, sí, el primer partido en Viajas. enero. El Sí. Real Madrid viene aquí Nochevieja, pues es que Nochevieja o el Sí, entre 30 esos más o menos. partidos tienes que sacar alguno. Sí, sí, está Claro, claro. tú tienes que sacar algún partido de los de Mm. contra los de arriba. Así es como te metes en Copa hace 2 años. Así también entras en la de Granada. Esto lo ha hecho Manresa. Hay que tener como ejemplo que Manresa les gana casi todos Ujú. para poder jugar las últimas copas. Tienes que hacer cosas que no están en el guión y eso es ganar a alguno de estos equipos, porque ganando solo a los Exacto. de abajo no te da. Es jornada 4 y es reversible absolutamente porque esta frase también la dice mucho Asito. Sí, ganó a Baskonia y luego pierdo todos los demás y no entro en copa. Sí, correcto. Pero no me estoy refiriendo a eso. Sé que es totalmente reversible la situación, tanto para un lado como para el otro, tanto para Mm. clasificarte como para no, porque solo es la jornada 4. Pero sí que es un partido de copa. ¿Cómo lo ves tú, Laura? Sí, a mí también, sobre todo por la parte de ser ambicioso, porque, bueno, el objetivo inicial debe ser ese, que al final es un poco en lo que todo va pensando esa primera vuelta. Y como tú dices, es que no tiene más vuelta de hoja, es totalmente lógico. Tienes que ganar a los de arriba para meterte. Ganando solo a los de abajo, te quedas por debajo de los que entran en copa. Tan sencillo como eso. Y es la oportunidad, eso de, como dice Jaime, de no pillar a Baskonia en su mejor momento y aprovechar en casa. Igual que el gran partido que hicimos contra Andorra, pues repetir un Mm. poquito esa, por lo menos el Che de menos el otro día, esa actitud, esa garra Sí. que hubo Sí, y sí. que habíamos perdido quizá en Girona, porque Girona nos impuso un nivel defensivo que nos ahogaba y el otro día, como decimos, porque Tenerife estaba mejor que nosotros. Sí, y bueno, decir que antes grabábamos las tertulias jueves o viernes para poder hablar también del partido de competición europea, que a partir de ahora las vamos a intentar grabar siempre los lunes y dejar subida el lunes. Hoy es lunes 20 de octubre, entonces no podemos saber lo que va a pasar mañana en Bosnia. Jaime, no sabemos quién va a ser el descarte, están los 14 porque de Tenerife hicieron domingo noche Barcelona. en Barcelona. De Barcelona han cogido un avión, a las 7 y algo de la mañana estaban en el aeropuerto, han cogido un avión a Viena, Viena a Bosnia, han llegado más o menos a la hora de comer a Bosnia Sí. y vamos a ver, yo, yo daría descanso a De Julius porque hay que dejar a un extracomunitario fuera, pero sé que el club se ha marcado este partido como importante porque creen que el rival es fuerte. Yo también lo veo así y me sorprende, bueno, primero que han echado al entrenador, ¿no? Ha dimitido él ¿Sí? y se va a encargar el interino.
Y viendo piezas, creo que no hay que infravalorar al rival, ¿eh? Creo que tienen dos cupos muy buenos, como son Atic, con su pasado en Breogán y en Burgos, Mm. Halilovic, que es un tío con experiencia en Europa sobrada, en Sassari, en Galatasaray el último año. Van los dos siempre convocados con Bosnia. Dice mucho de la ambición del club, del tipo de cupos que han fichado. Los americanos, hay dos o tres también que son bastante peligrosos, ¿no? Al final es un equipo, me recuerda mucho a cuando el Lucas se enfrentaba a Ikokea, que te puede poner las cosas difíciles y que quieren precisamente ser el nuevo referente en Bosnia. Y bueno, en su pista tienen hasta ultras y todo, o sea, va a ser un partido caliente, pabellón pequeñito y Y que el creo que que es Sito, que esto lo doble. dijiste tú ayer en X Space y luego reflexionándolo, pues mira, te compro la idea que ¿Sí? después del partido tan malo de Tenerife, pues que Dylan Ennis va a querer tirar y Exacto, también exacto. quedarte, Laura, ¿no? Coger buenas sensaciones de cara al domingo también. Ujú. Que Y por ese eso es un no, poquito tu... claro, que no creo que deje a algunos de los importantes o de los que hicieron mal partido el otro día fuera. Por eso yo descartaría de Julius, porque bueno, dentro de lo que cabe él lo hizo muy bien. Y Sí, tienes a Dani. pero quitas a De Julius después de hacer un buen partido para que siga cogiendo sensaciones y llegue al domingo perfecto. Es que ahí está ese dilema. Bueno, claro, Yo me ya. la juego. Yo creo que al final, como tú dices, O Keikok, por descanso de la rodilla. tanto Nakic como Forrest van a querer jugar, tanto Dinanis también porque han hecho un A ver, partido tú malo hablas con y los jugadores y te dicen, mira, ya que me he tenido que meter esta castaña de viaje, yo quieren quiero jugar. jugar. Yo, Claro. yo quiero, si Nadie se acaso, quiere quedar fuera. no viajar. Ujú. Yo creo que Howard quizá puede ser el descarte. Creo, yo me te lo dije ayer porque hizo un buen partido y sí le ha venido bien el descanso entre semana. Y creo que lo podemos ver a repetir. Bueno, pues vamos Sobre a todo ver. porque es el que tiene unas mejores sensaciones desde Exacto. inicio hasta ahora. Y Es quizá tú ahora más, juegas mucho con la fatiga emocional y tienes Howard va que a jugar recuperarte por bien, lo menos. descanso o no, yo creo. O sea, siempre se mantiene, Mm, como tú dices, al mismo nivel. Entonces, creo que sí que hay otros que tienen que coger más confianza y mejores sensaciones. Y no lo puedes mm. descartar. Bueno, pues lo veremos y lo comentamos aquí la semana que viene. Ojalá podamos contar también victoria contra Baskonia. Chicos, gracias. Adiós, Olga. Chao. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.